Bienvenidos a Cuba Información. Parece que la estrategia del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano es rendir por hambre, rendir por miedo, o mejor dicho, de la rendición por hambre a la rendición por miedo. Hay una intensísima guerra psicológica ampliada por muchísimos grandes medios de comunicación de Estados Unidos sobre todo, pero también de otros países del mundo, de la prensa corporativa, que nos tratan de meter en la cabeza a la opinión pública internacional que una ofensiva militar, una intervención militar de Estados Unidos podría ser inminente. Sin duda, esta estrategia de guerra psicológica no tiene por qué invalidar la posibilidad real de que exista un ataque militar. Son dos estrategias combinadas, la de la guerra a la mente, para crear miedo, zozobra, para fomentar la rendición previa, y luego está, por supuesto, la posibilidad de una intervención militar para la que se prepara el pueblo cubano, el gobierno cubano, desde hace mucho tiempo, y hay que decir, desde hace décadas. Vamos a hablar un poco sobre esta guerra psicológica y el papel que tienen importantes medios de la prensa corporativa estadounidense en crear una alianza mediática con el propio gobierno de Estados Unidos y con el Pentágono. Leemos: guerra psicológica de la Casa Blanca contra Cuba, vuelos espías y actualización de planes militares en el Pentágono según NBC, CNN y Axios. Esto lo publicábamos en Cuba Información hace unos días, recogiendo que la NBC News, a través de un reportaje redactado por varios periodistas, nos decía que Donald Trump está cada vez más frustrado porque el régimen cubano permanece aferrado al poder pese a meses de presión constante, según dos funcionarios estadounidenses, bla, 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 es decir, esos funcionarios que le dan la información que quieren ellos a los medios de comunicación para que la difundan. Trump habría exigido a sus asesores explicaciones sobre por qué sus esfuerzos aún no han dado frutos, y después Axios, un medio digital que apoya indudablemente la política de Donald Trump, nos dice que el Departamento de Defensa ha comenzado la actualización de sus planes estratégicos militares contra Cuba ante la presión directa de Trump. CNN nos habla de vuelos espías, de escalada bélica, de un incremento de los vuelos de recopilación de inteligencia militar, hasta 25 operaciones desde febrero sobre Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hablamos sobre la posibilidad real, sin duda, de un zarpazo militar del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y hablemos también del papel de los medios de comunicación en la guerra de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Bienvenido, Lázaro. Estupendo, estupendo, hermano. Siempre medido, ¿no?, en la introducción real. Y bueno, nosotros también tenemos que reconocer el enorme esfuerzo que hacen las amigas y amigos de Cuba, en esfuerzo de solidaridad plena para con el pueblo, para con la revolución. Y desde luego eso también es actúa de alguna manera como un freno hacia las pretensiones hegemónicas y criminales de Estados Unidos. Estados Unidos viene, bueno, es que habría que hablar desde el primer mes del triunfo de la Revolución Cubana, cuando ya se implementaron políticas respaldando narrativas del fracaso del comunismo y que eso originaría pues bueno, la emigración, un aumento de la emigración, porque hay gente que piensa que los únicos pueblos, o el único pueblo que emigra por una mentalidad, una situación política que no es Cuba. O sea, durante muchos años se politizó tanto la emigración cubana, que es habitual en todos los países de América Latina y el Caribe y del mundo, pero centrado en América Latina y el Caribe. Siempre se decía que el cubano huye, que escapa. O sea, eso siempre estuvo ahí permanente
en los medios de comunicación y desinformación masiva, de manipulación y desinformación masiva. También guerra psicológica. Exactamente, es parte de la guerra psicológica. O sea, que esto viene de décadas, no es algo nuevo, porque estaban las dos variantes, ¿no? El adormecer al pueblo todo lo posible y a la vez, o en paralelo, ir preparando una invasión hacia Cuba. Ahí viene Playa Girón, el fracaso de esa aventura en Playa Girón, y a partir de esa derrota imperialista, primera derrota o primer triunfo del pueblo cubano contra el imperialismo de los Estados Unidos. Bueno, a partir de ahí se incrementaron las narrativas y la manipulación en todos los medios de prensa, el servicio, claro, de los Estados Unidos. Y hemos llegado hasta hoy y sigue más sofisticada, bueno, y más abierta también esa política criminal de un imperio que está desatado y que desde luego no le vemos ninguna posibilidad de salirse con la suya, porque ahí crece la solidaridad con el pueblo cubano. Tiene que ser algo muy estúpido, aparte de insensible, deshumano, para lanzarse en una aventura contra Cuba, una isla pequeña, solidaria, con extraordinaria fortaleza y resiliencia, y tiene que pensárselo mucho. Pero aparte de eso, José, no es ningún triunfo, no es ellos están envalentonados por la operación que tuvieron exitosa, bueno, para los planes que tenían en Venezuela, y cree que va a ser así en todos los lugares donde ponga los pies. Se puede encontrar con un fenómeno en el cual le corten los pies y lo manden para el basurero de la historia. Y bueno, estamos en esa pelea. Funciona, claro. Ahora están las redes, los medios digitales, eso no existía en los años 60, y ahí se está apoyando a Estados Unidos para tratar de adormecer, de debilitar la conciencia del pueblo cubano y venir atrás ya con el armamento pesado. Bueno, y además con muchos colaboracionistas, tú decías, en las redes sociales. Hay mucha gente, a ver, en porcentaje no son tantos, pero es cierto que meten ruido. Muchos están pagados y otros no están pagados, pero la propia guerra psicológica les ha fundido el cerebro y te aseguran que lo que hace falta en Cuba es que haya una intervención. Y además lo están naturalizando de una manera que ya hasta te lo dicen, pero vamos, sin que se les caiga la cara de vergüenza. Y a pesar de que viviendo en el exterior tienen familia en Cuba, etcétera, se piensan que no... la metralla no les va a llegar, o que los bombardeos, o que el sufrimiento, porque además esto de ocurrir no va a ser una operación quirúrgica sin más. No sé si algunos se piensan que va a ser bombardear, asesinar a unos cuantos dirigentes y apoderarse del país, y entonces la gente les va a salir por las calles a recibir y abrazarles. Como creo que eso no va a ser así, sino que hay una estrategia de guerra a largo plazo, de guerra irregular, y para eso está preparado el pueblo cubano, pues yo creo que se están equivocando. Además, quiero decir, a corto plazo, y esto es lo que necesita el imperialismo, a corto plazo no van a poder acceder a alguna riqueza natural importante que les dé, bueno, pues que les dé un rédito económico, ¿no? En todo caso, podría ser una victoria simbólica, ideológica, de cara a cierto electorado, pero ni aún así yo creo que les va a salir bien. Y lo que es verdaderamente, digo, vergonzoso es que todos estos gusanos repugnantes sean capaces a estas alturas del partido y del conflicto político, que sean capaces de apoyar este tipo de salidas. De que estén dispuestos a apoyar, porque antes negaban que existiera el bloqueo, ¿no? No, yo estaría en contra si existiera, pero no existe. Y ahora, como ya no pueden negar que existe, porque hasta ellos mismos dicen que, el gobierno de Estados Unidos dicen que no entra ni una gota de petróleo, que ya están asfixiados, que no se puede hacer más para ahogar más a la gente, ahora ya se han quitado el disfraz y dicen, no, lo que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos es intervenir. Y lo oyes
con toda naturalidad, hasta en el Parlamento Europeo, un sinvergüenza y un extremista y un terrorista como José Daniel Ferrer, que va de la mano de otros lamentables extremistas de derecha y de ultraderecha del Parlamento Europeo, lo decía con total tranquilidad, eso sí, en un auditorio casi vacío, que se aplaudían ellos mismos porque no había nadie, y por supuesto con poco reflejo mediático, porque claro, dar divulgación a este tipo de mensajes, de bombardeos, etcétera, pues está muy mal visto. Y hay que ser un verdadero sinvergüenza, y hay que ser un verdadero ultra para divulgar este tipo de cosas, aunque los hay también. Sí, hay, bueno, que siguen, como se dice en Cuba, y en un lenguaje muy callejero, popular, digamos, seguir chupando de la teta. La teta es el Departamento de Estado, los órganos de inteligencia de Estados Unidos que monitorean y que sostienen a este tipo a estos gusanos. Son gente que han perdido, como hemos dicho en anteriores programas, y lo tenemos que repetir, han perdido la naturaleza humana. Personas que han dejado de ser cubanos, personas que dócilmente sirven a los intereses de una potencia imperialista como es Estados Unidos, que repiten las mentiras, las narrativas que vienen de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, los órganos de inteligencia. O sea, son gente que están sometidos ideológicamente, políticamente a el catecismo doctrinal de los Estados Unidos y específicamente para con Cuba, en la tierra que un día les vio nacer. Y siguen ahí porque, bueno, ya están dentro de la estructura, una estructura económica, que ellos se benefician de ello, de esa estructura, y desde luego no tienen ninguna empatía con el sufrimiento del pueblo cubano, pero ninguna. Entonces ya es hora de tratarlo como se merecen. Son unos gusanos repugnantes que están pues de espalda totalmente a los sentimientos, a lo que es el pueblo cubano, al corazón del pueblo cubano, que lo que quiere es paz, y que levanten esa política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial para seguir su camino de desarrollo y de bienestar para todo el pueblo, ejerciendo una verdadera justicia social, que esta gente pues no sabe ni lo que es. No. Justicia social, ¿no? Es como Javier Milei, presidente de Argentina, dijo, bueno, la justicia social, esto vamos a acabar, porque eso es una cosa de zurdos, de izquierdistas, eso es un desastre y eso es un fracaso. La justicia social, no, eso no es nuestro proyecto. Bueno, pues gracias, Javier Milei, por ser tan sincero.